Sean todos bienvenidos, amados, a este estudio, los que estamos presentes en este momento por medio de Zoom y los que posteriormente se van a escuchar esta enseñanza. Que el Padre sea ayudándonos para entender cuál es nuestra identidad en el reino de Adonai. Somos la congregación Arca de Salvación, Teba Yeshua, somos una quejilá israelita, y esta es la clase número 1. Tu servidora Lupita León. Vamos a estar estudiando cuál es nuestra identidad. Vamos a estar dando un paseo por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay unos puntos muy importantes que debemos de entender antes de comenzar este estudio. El primer punto importante, y es súper importante, a mí me parece el más importante de todos, es que Yud Hei Vav Hei no cambia. Yud Hei Vav Hei es el que le llaman el tetragramatón del nombre del creador con el que se presentó a Moisés en el desierto, en la zarza ardiendo. Así aparece en la Biblia hebrea, lógicamente en hebreo, pero es Yud Hei Vav Hei. Y él no cambia, nos lo dice Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7. ¿Se ve la Biblia, amados? ¿Alguien que me pueda confirmar si se mira? Sí se mira. Amén. Amén, amén. Malaquías 3:6 nos dice así el Creador. Porque yo, el Señor, no cambio. Es muy importante entender que Él no cambia. Que lo que Él dijo, eso es porque Él no cambia y su palabra, pues tampoco cambia. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volvernos? Entonces, el Creador no cambia, el Creador todo el tiempo nos va a exhortar a volver a sus mandamientos. Amén. El otro pasaje es Números 23:19. Este pasaje está dentro de lo que conocemos como la ley. Números 23:19. Nos dice el Creador, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea, todo lo que él ha dicho lo va a cumplir. Y todo lo que ha ordenado se tiene que obedecer. El otro pasaje lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que es en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda la escritura dice que el Creador no cambia. Y esto es muy importante entenderlo. El segundo punto muy importante es que Yahvé hará todo lo que él ha planeado. Lo acabamos de leer en en Malaquías 3, 6 al 7. Y en números también, pero también lo dice Isaías 46, 10. Isaías 47, perdón, 46, 10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda
lo que he planeado, así lo haré. Entonces, los planes del Creador se van a realizar sí o sí. Se tienen que realizar porque su palabra permanece para siempre. También nos lo dice Isaías 40 Isaías 40, si no me equivoco. El otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el fundamento es la Torah. Ese es el fundamento. Efesios 2:20 nos dice lo siguiente. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, el fundamento de los apóstoles es la Torah. Ellos, como judíos, saben perfectamente que la Torah es eterna. Por eso el fundamento de los apóstoles es la Torah y el fundamento de los profetas también es la Torah. A lo largo de todos los profetas nos vamos a dar cuenta que siempre exhortaron al pueblo a arrepentirse y volverse a la ley de Dios, a la ley de Dios. Lo que nosotros conocemos como la ley, en el hebreo es la palabra Torah, que significa guía, enseñanza e instrucción, lo vamos a ver más adelante. Pero esta es el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y nosotros debemos estar edificados también en el mismo fundamento. Inclusive el fundamento de Jesús también era la Torah, la ley de Dios. Segunda de Reyes 17:13 nos dice. Segunda de Reyes 17:13. El Creador hablándole a su pueblo dice, nada más voy a confirmar. Sí. Dice, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron, perdón, me fui más adelante, es en el 13. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas. De todos sus profetas, todos los profetas. Y de todo viviente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. Aquí tenemos el fundamento de los profetas, que era el exhortar al pueblo a volverse a la ley del Creador. Hechos 24:14 nos dice así. Es para que nos demos cuenta realmente que los apóstoles, los discípulos, también tenían por fundamento la Torah. Hechos 24:14. Dice así. Aquí el apóstol Pablo estaba, estaba siendo enjuiciado y estaba ante Félix, si no me equivoco. Estaba ante Félix en Cesarea porque lo habían detenido. Y entonces Pablo dice, pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, antepasados, creyendo todo lo que está conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Entonces, el fundamento de los apóstoles también lo era la Torah, la ley de Dios. Mateo 5:17-20, el fundamento de Yeshua, de Jesucristo, también es la Torah. Nos dice Jesús, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para ponerle fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos
que de nuestro Mesías, Jesús, también el fundamento es la Torá. Otro punto muy importante es que el Evangelio fue anunciado desde el principio. Se dice o se enseña en las denominaciones que el Evangelio vino a partir de que vino Jesucristo, pero no es así. Por el apóstol Pablo nos vamos a dar cuenta en Romanos que el Evangelio ya estaba anunciado. Romanos 1 del 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Nos lo dice también el mismo Pablo en Romanos 16, 25 al 26. Romanos 16, al empezar la carta y al finalizar la carta dice Pablo exactamente lo mismo. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, al evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras, o sea, las escrituras es lo que manifiesta el evangelio. ¿Qué es lo que se tenía en el primer siglo como escrituras? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Pues Pablo nos está declarando que el evangelio no es nuevo, que el evangelio ya había sido anunciado antes. El otro punto muy importante es que Yeshua vino a hacer todo lo que está anunciado en la ley y en los profetas. No trajo nueva doctrina. Nos dice Lucas 21, 22. Lucas 21, 22, de la siguiente manera: porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús está confirmando que se tienen que cumplir todas las cosas que están escritas. En el capítulo 24 también de Lucas, versos 25 al 27 y 44. Lucas 24, versos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y el versículo 44 dice así: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús mismo está declarando que se tiene que cumplir todo. Él cumplió una parte en su primera venida, pero sabemos que faltan muchas cosas por cumplirse en la escritura de la ley y de los profetas y de los salmos. El siguiente punto muy importante, y con este punto quiero dejar en claro que no, mi persona, yo Lupita León, no tengo la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la escritura. Y así como con Pablo, lo vamos a ver a continuación en Hechos 17, como con Pablo se revisó en las escrituras que todo lo que dijera estuviera conforme a ellas, lo mismo, hermanos, tienen que hacer conmigo. Todo lo que yo diga, primeramente lo tengo que probar con la escritura, y segundo, es responsabilidad de cada uno comprobar que lo que yo diga está en la escritura. Amén. Todo lo que diga debe de comprobarse en la escritura. Hechos 17, 10 al 12, se hizo con Pablo. Hechos 17 es cuando Pablo llega a Berea y dice
el pasaje así: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los de Berea eran muy inteligentes. Los de Berea sometieron a Pablo, lo que Pablo estaba diciendo, a lo que decía la escritura. Y ellos tenían que comprobar que lo que Pablo dijera estaba conforme a todas las escrituras. Hermanitos, les encargo sus micrófonos, por favor. Así que igualmente lo que yo diga, amados, tienen que comprobarlo con las escrituras. Amén. Y el siguiente punto muy importante no se encuentra en la escritura y dice así: el significado de los términos de la escritura no cambia. Me explico. Hay una ley en hermenéutica que dice que el significado de los términos no puede ser cambiado. Un término, por ejemplo, la palabra verdad. Lo que Dios dice que es verdad en la escritura, en la ley y en los profetas, tiene que ser el mismo significado para el Nuevo Testamento. La palabra justicia, y así con todos los términos de la escritura, ya están determinados por las Sagradas Escrituras, porque todo lo que Pablo dijo está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la raíz de todo lo que se dijo en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, y para conocer su significado debemos ir ahí y debemos entender que los términos, el significado de los términos no cambia. Amén. Bien, vamos a continuar ahora con la siguiente diapositiva. Bien, vamos a dar inicio con el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, se dicen palabras muy importantes y que cuando se lee el Nuevo Testamento, pues no logramos identificar la importancia de lo que está escrito ahí mismo. Vamos a dar inicio. Lucas 1, 5 al 22. Dice: hubo en los días de Herodes el Grande, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Esto es, hermanos, antes de que Jesucristo naciera. Y se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En este pasaje vamos a ver el anuncio de Juan el Bautista. Se le anuncia a Zacarías. Zacarías era un sacerdote del grupo de Abías. Estos grupos sacerdotales los estableció el rey David en Primera de Crónicas 24, bueno, en Primera de Crónicas 24:10 está exactamente el grupo de Abías, pero en Primera de Crónicas, ya les voy a mostrar exactamente de dónde, empieza cómo David empezó a ponerle orden al sacerdocio. Es Primera de Crónicas 24. Desde el capítulo de 22, en donde David siente en su corazón la construcción del templo, porque todavía hasta el tiempo de David estaba el tabernáculo que había construido Moisés por orden del Creador. Entonces, cuando David ya estaba anciano, él quiere construirle casa al Creador, una construcción de piedra, una construcción de madera, también dice el pasaje, si no me equivoco. Entonces él empieza a hacer los preparativos, aunque el Creador le dijo que él no le iba a construir la casa, la iba a hacer su hijo. Sin embargo, él preparó muchas cosas, y dentro de las cosas que preparó fue ponerle orden a a los levitas. Empezó a ordenar desde el capítulo 23, David organiza a los levitas, a todos los servidores, los que iban a servir adentro, los que iban a servir afuera, los cantores, a todos. Y en el capítulo 24, verso 10, es en donde se encuentra el Abías.
Primera de Crónicas 24:10, la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces Zacarías desciende de Abías, al grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. A lo largo del año, les tocaba 2 veces a cada grupo subir a Jerusalén a servir en el templo. Y a una persona le podría tocar, si acaso, una vez en toda su vida hacer este servicio de quemar el incienso. Y en este caso le tocó a Zacarías quemar el incienso. A toda la... ¿dónde me quedé? Y se le acercó a Zacarías, dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, del Ruach de santidad, aún desde el vientre de su madre. No beber vino quiere decir que Juan iba a ser nazareo. Es una enseñanza de la Torah. Verso 16. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Esto es muy importante, amados. Esto que tienen aquí en amarillo a partir del verso 16, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Es muy importante. Es muy importante porque es una profecía. Es una profecía de hacer volver al pueblo a la obediencia. Ya vimos en la diapositiva anterior, ya les mostré que el principal objetivo de los profetas era hacer volver al pueblo a la obediencia. El Creador exhortaba a su pueblo a volver a la obediencia. Jeremías 2, 13 al 29 dice así. Jeremías 2, 13 al 19. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, fuertemente rugieron y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas, sin habitantes, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? El profeta está diciendo que todas estas cosas le estaban aconteciendo a Israel por causa de haber dejado al Creador, o sea, de haber dejado de guardar sus mandamientos. Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Aquí el profeta está haciendo referencia a lo que vamos a ver un poquito más adelante. Que el pueblo de Israel, después de ser dividido, lo vamos a ver un poquito más adelante, fue esparcido. ¿Ok? Va a ser esparcido, lo vamos a ver. Vuelvo a repetir más adelante. Dice, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve
¿qué es malo y amargo? El dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Entonces, dice, porque desde hace tiempo rompí tu yugo. ¿Cuál yugo? El yugo de Egipto, cuando el pueblo de Israel, por la mano poderosa del Creador, salió de Egipto. Sin embargo, el pueblo, pues estaba obstinado en no servir al Creador. Pero yo te planté como vida escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Es hasta el 29. Perdona más. ¿Cómo puedes decir no estoy manchada? ¿No me he ido tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. En la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero tú dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas son los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste, porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro, pero en tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué contienden conmigo todos ustedes? Se han rebelado contra mí, declara el Señor. El Creador les está reprochando que lo han abandonado por seguir a los dioses de las naciones que había a su alrededor. En el capítulo 16, verso 11, dice así. Capítulo 16, versículo 11. Entonces les dirás, esto es porque sus padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos. Pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Abandonar al Creador es no guardar su ley, su Torah. En Segunda de Reyes 17, 7 al 23, nos narra la razón por la cual el reino del norte va a ser esparcido a todas las naciones, y es precisamente por el mismo pecado, por el pecado de idolatría. Verso 17, él irá delante del Señor en el Espíritu. ¿Quién irá delante del Señor? Juan el Bautista. Y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Esa era parte de la misión de Juan, exhortar al pueblo a volverse al Creador, a volverse al Creador. Por eso vemos a Juan diciéndole al pueblo, arrepiéntanse y conviértanse. Bien, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Malaquías 3:1, esta también es una profecía en la que se anuncia que hay una persona que va a venir delante del Señor a prepararle el camino. Malaquías 3:1 dice así, yo envío mi mensajero, ángel, y él preparará el camino delante de mí. Viene un ángel, un mensajero, que va a preparar el camino delante del Creador, delante del Señor. Y vendrá de repente a su templo, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor. Y esas palabras son muy importantes también para entender quién es Yeshua, quién es Jesús. Esta parte es súper importante porque dice aquí la escritura que viene alguien a preparar el camino al Señor, que va a venir de repente a su templo
El que ellos buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Este versículo es la respuesta a lo que habían dicho en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, capítulo 2, verso 17, dice así: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? El pueblo siempre pues ha clamado al Dios de la justicia y este versículo es la respuesta. Este versículo es la respuesta. Él les va a enviar su mensajero, pero lo primero que les especifica es que comenzará a hacer justicia con ellos, en especial con los sacerdotes que habían profanado el altar. Con respecto a la naturaleza de este mensajero, eh, hay diferentes comentarios de los sabios judíos. Se piensa que este mensajero eh, tiene naturaleza divina. Sin embargo, el que tiene naturaleza divina es el segundo mensajero que menciona la escritura, el que va a venir de repente, el que ellos buscan, el ángel del pacto. Y nos dice que el primer mensajero va a preparar el camino delante del Creador, delante del Señor. Y el trabajo de este primer mensajero es allanar los caminos. ¿Qué es allanar los caminos? Que el pueblo se tiene que volver de su iniquidad, de su pecado. Se tienen que quitar los malvados de la presencia divina, tal como hace un rey cuando, cuando llega, el rey lleva una escolta delante de sí y para que le abra camino al rey. Lo mismo iba a hacer Juan el Bautista, prepararle el camino al Creador. Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Este evangelio, la palabra en el griego que se encuentra es evangelio, que es el evangelio. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Zacarías, por no creer en el anuncio, se quedó mudo por todo el tiempo del embarazo de Elizabeth. Este pasaje que acabamos de leer en Malaquías nos revela quién es realmente Yeshua o quién sería realmente Yeshua. En Éxodo, en Éxodo 13, 21 al 22, tenemos esta declaración del Todopoderoso. Bueno, tenemos esta escritura. Y Yahvé, Yud-Hei Vav-Hei, los guiaba. En el hebreo tenemos que en este pasaje la palabra Sarjapanim o el ángel de la presencia. Y Yahvé los guiaba de día en una columna de nube para mostrarles el camino y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. En esta parte tenemos el mismo pasaje, pero en el hebreo, y la palabra que se encuentra, el Sarjapanim, es aquí. La segunda letra, después de la Lamed, la primera letra de derecha a izquierda es la Lamed, después la P, después la Nun, la Yud, la Hei y la Mem.
La mem que se escribe al final es un poquito diferente. Y aquí dice, después de la lame, dice panim. Este ángel era como la cara del Creador que iba delante del pueblo, como el rostro del Creador. La palabra panim es una palabra plural, pero siempre aparece como singular de un sustantivo que no se usa y significa cara. Significa cara, entonces, la cara del Creador. La cara del Creador. Isaías 63, 7 al 9 nos dice, yo haré recordar la gran misericordia de Yahvé y las alabanzas de Yahvé, según todos los beneficios que Yahvé hizo por nosotros y su gran bondad para con la casa de Israel que él les ha hecho conforme a su amor entrañable y conforme a la multitud de sus misericordias, pues dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no se portarán falsamente. Y así él se convirtió en el Salvador de ellos y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia, también en este pasaje tenemos Sarjapanim, lo salvó. En su amor y en su ternura, él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Verso 10, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Vemos aquí, vamos a identificar también quién es realmente el Espíritu Santo. Es el mismo Creador, que aquí se identifica como el ángel de la presencia y en el siguiente verso se identifica como el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Por eso se volvió sin su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Entonces, Colosenses 1:15 nos dice así. Bueno, aquí lo tengo en la pantalla. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yeshua, a quien Juan el Bautista le estaba preparando el camino, es la imagen del Dios invisible, o el ángel de la presencia, como nos lo dicen los profetas, o como nos lo dice Malaquías. Voy a regresarme al pasaje de Malaquías, y vendrá de repente a su templo Adonai. Aquí en el hebreo se encuentra la palabra Adón, el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene. Este mensajero del pacto lo encontramos desde la Torá. Este mensajero del pacto es el mismo que acompañó al pueblo de Israel en todo su caminar por el desierto, el que los salvó, el Redentor, el que los guiaba. ¿Y quién es el que guió al pueblo? Yahvé mismo. Así que aquí podemos identificar quién es Yeshua, el Sarjapanim, el ángel de la presencia. O como lo dijo Pablo, la imagen del Dios invisible. Bien, vamos a continuar. Lucas 1:26. Ahora vamos a ver el anuncio del Mesías. En este pasaje, el ángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia la venida de Jesús. Al sexto mes, esto es al sexto mes de que el ángel, de que se apareció el ángel a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel les dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Al español aparece la palabra Jesús. Sin embargo, sabemos que en ese tiempo no se hablaba español
y tampoco se hablaba griego. Me atrevo a decir que tampoco se hablaba griego. Así que muy probablemente el ángel le habló a María o en hebreo o en arameo. En el Strong aparece la palabra del griego 2424, Yesous, que es de origen hebreo. El mismo texto nos dice en el Strong que el nombre Yesous, que es una transliteración, es de origen hebreo. Es el hebreo H3091, que es Yehoshua. Yehoshua o Josué, que significa Yahvé es salvación. Y a su vez la palabra Yehoshua tiene dos raíces. El hebreo 3068, el nombre del creador, Yud Hei Vav Hei, aquí tienen Yud Hei Vav Hei en el hebreo, y el Strong 3467, Yashar, que significa salvará. Entonces, el nombre de nuestro Mesías en su original, y es de suma importancia su nombre, es Yehoshua. Y se contrajo este nombre a Yeshua. Y Yeshua es en arameo. Bien, segunda, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Yeshua. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y esta es de las palabras, amados, que al principio les dije que no se toman en cuenta en el sistema religioso para identificar realmente cuál era o qué, para qué iba a venir o para qué viene el Mesías. Aquí nos lo está diciendo el texto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Segunda de Samuel 7, 1 al 17, se le anuncia a David que un descendiente suyo, su reino no tendrá fin. Lo pueden verificar. En Isaías 9, 6 al 7 nos dice así. Isaías 9, 6 al 7 nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nuevamente nos anuncia el Mesías. ¿Y cómo será llamado? Dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Nos vuelve a repetir que ese niño que iba a nacer viene a reinar sobre la casa de David, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Miqueas 4, 6 al 7 nos da una profecía muy parecida. Miqueas 2, 4. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán. 4, 4, 6 al 7. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. ¿Quién reinará sobre el monte Sión? El Señor, Adonai. Y aquí les puedo mostrar qué es lo que dice el Strong. ¿Quién es el que va a reinar? Si alcanzan a ver que ahí tienen la palabra Yud Hei Vav Hei. Él es el que va a reinar sobre su pueblo por toda la eternidad. Si lo alcanzan a ver, amados, ¿me confirman, por favor? Amén, amada, Amén. se ve. Amén, amén, ahí está. El Amén. Creador está diciendo, Amén. aleluya. El Creador está diciendo que Él es el que va, es Él el que va a reinar.
sobre su pueblo. Es él el que va a reinar. Bien. Vamos a continuar con la lectura de Lucas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo, ¿quién dijimos que es el Espíritu de Santidad, amados? En Isaías, el mismo Creador. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, aquí tenemos otra definición del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Jeremías 32, 17 y el verso 21 dicen exactamente lo mismo, nada hay imposible para Dios, para Yahvé. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yeshua es anunciado para informarle a María que él es el descendiente de David que va a reinar sobre el pueblo de Israel, sobre Jacob. Y Yeshua habló exactamente lo mismo. Yeshua, de aquí en adelante lo voy a seguir llamando Yeshua porque es su nombre. A mí me gusta, no es que tenga algo de malo llamarle Jesús, sin embargo, su nombre es Yeshua. Y Yeshua en Mateo 24:14 anuncia que el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones. En Mateo 15:24, él dice estas palabras y lo pueden comprobar con sus Biblias. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua confirmando que él vino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Hechos 1, de 3 al 8, tenemos el evento después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías, de Yeshua. Él dura 40 días con sus discípulos y dice el texto que él, se los voy a mostrar en pantalla, eh, Hechos 1:3, nos dice la escritura, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. A Yeshua le seguía hablando del reino de Dios, de lo anunciado por los profetas, de lo que se le dijo a Miriam, a María, todo lo relacionado con su reinado sobre Israel. ¿Y cómo puedo comprobar que de esto les habló durante los 40 días? Porque en el versículo 6, ellos le preguntan. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Entonces, el evangelio del reino, lo relacionado con el reino de Dios está relacionado con Israel, puesto que ellos le preguntan acerca de esto en el versículo 6. Entonces, aún después de su muerte y de su resurrección, Jesús sigue anunciando su reinado sobre Israel. En el capítulo 26, versículos del 6 al 7, esto es un acontecimiento con Pablo. En Hechos 26, nos damos cuenta que aún Pablo sigue hablando de, o sea, Pablo también hablaba y creía en este evangelio. Y dice así el pasaje. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios día y noche, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Pablo casi al final de su ministerio está declarando que él estaba preso por la esperanza de Israel. En el capítulo 28 tenemos exactamente la misma declaración cuando Pablo llega a Roma y se va a encontrar con los judíos porque tenía ciertas libertades.
y les dice exactamente las mismas palabras. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Pablo estaba siendo perseguido por anunciar el reinado del Mesías sobre Israel y la restauración del reino de Israel, y que Yeshua es el descendiente de David que viene a reinar sobre Israel. Gálatas 1:6 al 9 nos dice unas palabras muy, muy importantes de advertencia. ¿Por qué? Porque perdón, si alguien predica un evangelio diferente, lo está diciendo Pablo, se está haciendo maldito. A partir del versículo 6 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, de Yeshua, para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Y Pablo que anunciaba el evangelio de la restauración del reino de Israel. Y como lo confirma Isaías 46:10, el propósito de Adonai se va a realizar. Porque lo que Dios ha dicho se va a realizar, se tiene que realizar. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, que es después de que nace Juan el Bautista. Después del nacimiento de Juan el Bautista, pasa lo siguiente, vamos a darle lectura. Lucas 1, 67 al 79. Su padre Zacarías fue lleno del espíritu de santidad y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado. Esta profecía, hermanos, nos ha visitado, está anunciada desde Génesis. Desde Génesis está anunciado. José les anuncia a sus hermanos antes de fallecer que el Creador los visitará. En Éxodo los visita para sacarlos de Egipto y en Jeremías también se anuncia la visitación del Creador. Y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas. Os pongo en contexto, amados. Cuando nace Juan el Bautista, le preguntan a Miriam, perdón, a Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el niño? Entonces, Elizabeth les dice que Juan, y la cuestionan por este hecho. Entonces, cuando le preguntan a Zacarías, pues él empieza a hablar y empieza a decir estas palabras que estoy leyendo. Dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Isaías 11:1 nos anuncia sobre el retoño de la casa de Isaí que va a venir. Isaías 11:1. A ver, confirmo que sea 11:1. Sí. Estoy en el capítulo 1. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y un vástago dará frutos de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está anunciado en los profetas, está anunciado desde el principio de la Escritura. Dice, salvación
de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. ¿Cuál es el pacto que viene a recordar nuestro Mesías? El pacto que hizo con los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Levítico 26:42 dice así. (26:42) dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Me acordaré y me acordaré de la tierra. El Creador siempre se acuerda de su pacto, del pacto que le hizo a su pueblo. Salmo 111, 5 y 9 dice así. Salmo 111. Dice, ha dado alimento a los que le temen, reverencia. Recordará su pacto para siempre. Y el 9 dice, él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob es para siempre. Y el juramento que hizo nuestro padre Abraham. ¿Cuál fue el juramento que hizo a nuestro padre Abraham? Génesis 17:7 dice así. Estableceré mi pacto contigo. Aquí es el Creador hablándole directamente a Abraham. Contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser su Dios, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Ese es el pacto del Creador, el pacto que el Creador está concertando con Abraham. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia para siempre. Salmo 105, 8 y 9. Dice así. Salmo 105, versículo 8. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. El Creador siempre se acuerda de su pacto y por causa de acordarse de su pacto está enviando a Juan el Bautista primeramente y después enviará, después de Juan el Bautista, viene Yeshua. Miqueas 7:20 dice así. Otorgarás a Jacob la verdad, fidelidad, y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Bien. Versículo 74. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuál es la promesa del Creador para su pueblo Israel? Jeremías 32. Versículo 39 al 40. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno.
un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El pueblo de Israel se había apartado del Creador. Y el Creador les ha prometido que va a hacer con ellos un pacto en el cual va a cambiar su corazón, va a infundir temor en los corazones de su pueblo para que ya no se aparten de él. Como hemos visto en pasajes anteriores, el apartarse del Creador es el dejar sus mandamientos, pero ahora el Creador le promete a su pueblo cambiar su corazón. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, como ya lo vimos en el pasaje de Malaquías. Juan viene a preparar el camino del Señor para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Es lo que Juan anunciaba. Lo vemos en Marcos 3 al 4, en Lucas 3 al 5. Arrepentíos y convertíos por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. La versión de Dios habla hoy nos dice, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, tal cual lo dice Malaquías, amados. Malaquías 4:2 dice que nacerá el sol de justicia para aquellos que temen al Señor, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Por qué habitaban en tinieblas y en sombra de muerte? Porque andaban en pecado. Por eso estaban en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz, como está anunciado en Isaías 61 al 2. Nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta leyendo el Nuevo Testamento que los discípulos siempre predicaron sobre las promesas a Abraham. Si leemos la carta a los Hechos, de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cada vez que los apóstoles, los discípulos, anunciaban el Evangelio, hablaban de Jesús, siempre mencionaban las promesas a Abraham, siempre. Lo tenemos en Hechos 7, 1 al 53, en el pasaje con Esteban, antes de que Esteban sea apedreado, él les empieza a hablar de las promesas de Abraham. Y en Romanos 4, 16 al 17 lo menciona también Pablo, y en Gálatas 3, 8 también nos habla de las promesas a Abraham, del pacto con Abraham. El Evangelio tiene que ver con el reinado del Mesías, con el reinado directo de Dios sobre su pueblo y con el pacto que él concertó con los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así que, hermanos, vamos a meditar en esto que llevamos de estudio. Tenía planeadas más diapositivas para el día de hoy, pero ya llevo más de 40 minutos lo que tenía previsto, así que vamos a dejar este estudio del día de hoy, la clase número 1, hasta aquí, hasta el pacto con Abraham. Más adelante vamos a estar viendo de qué se trata este pacto. En la siguiente clase del próximo jueves vamos a estar viendo de qué se trata este pacto y varios otros temas muy importantes para entender el plan del Creador con su pueblo y cómo los gentiles van a formar parte de este plan de salvación, de este reino que el Creador anunció, desde tiempo antiguo y que se va a realizar porque así lo anunció. Muchas gracias, amados. Hasta la próxima semana.